Para mí, Mafalda significa distintas cosas para distintas personas, ¿no? Para mí Mafalda es el espíritu de la libertad, ¿no? Ella tenía una amiguita que era libertad. Bueno, libertad era en realidad no libre, porque era dogmática, ¿no? Estaba un dogma. Esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un placer, un lujo, un privilegio. Escuchen, ella es farmacéutica, biotecnóloga, investigadora del CONICET, precandidata a diputada nacional por Republicanos Unidos, acompañando a Ricardo López Murphy dentro de la interna del espacio de Juntos por el Cambio. Es la doctora Sandra Pita. Sandra, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Garrett Edwards aquí del otro lado. ¿Qué tal, Garrett? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos allá en Rosario? Todo bien, por suerte, el placer es nuestro para charlar contigo estos minutos. Quería empezar, Sandra, porque vos has dedicado una vida a la ciencia y no solamente en lo que sería una investigación para los que no se dedican a eso más dura, más aplicada, más específica, sino también al aspecto de la divulgación científica, que para mí haces excelentemente. Yo aprendo mucho leyéndote, por ejemplo, en Twitter y en redes sociales. ¿Cuán difícil ha sido el rol de la divulgación científica este último año y medio, Sandra? Bueno, la divulgación científica siempre es complicada porque uno tiene que llevar ese lenguaje que es muy específico de cada área, de cada disciplina, lo tiene que llevar a un nivel que pueda ser comprensible, no bajarlo tanto como para bastardearlo, pero sí como para que se comprenda. Y fundamentalmente hay que ser muy transparente cuando uno divulga, ¿no? Hay que citar papers o sitios que son de confianza, y hay que evitar lo que se llaman las fake news, ¿no? Uno puede decir, mira, está esta hipótesis que la postula fulanito, pero no puede inventarse algo que no existe y divulgarlo como si fuese la verdad. Yo creo que esta etapa de la pandemia fue muy, muy complicada porque era todo, fue como llevar el plano de lo que es la investigación científica a un nivel más general, es decir, como que todos estaban colaborando con algo que un investigador lo hace normalmente, que es, uy, vamos por este lado, no, mira, no funciona, nos damos cuenta por este experimento que por este lado no va, bueno, vamos por otro lado. Todo eso que nosotros hacemos en el ámbito de un laboratorio, de repente lo estaba haciendo el mundo entero. Y eso, si uno no tiene la práctica, el ejercicio de poder aceptar la incertidumbre y aceptar que uno puede llegar a cometer errores y corregirlos y aceptar que se cometieron los errores, eso lleva a mucha angustia en aquellos que tienen que vivir escuchando distintas versiones y distintas posturas y distintas explicaciones. Después eso lleva a que, sumado a todos los que incorporan esas teorías conspirativas absolutamente absurdas, hay que combatirlas, sumado a que inclusive hubo fake news desde el gobierno. Eso fue lo más preocupante. Eso fue lo peor, porque justamente los gobiernos tienen que tener a las personas capacitadas que bajen un discurso racional, que sea aceptable científica, que esté basado en la evidencia científica, y este gobierno hizo más o menos todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿a quién se le confía? Ayer me acuerdo, en estos días, una actriz, creo, Verónica Ginás, creo que es, que yo realmente la admiro muchísimo, me encanta como actriz, ella decía, yo confié en la Sputnik y resulta que ahora la segunda dosis no viene y resulta que no está aprobada en ninguna parte del mundo, por lo menos todavía, y realmente me siento como decepcionada, bueno, y la gente le respondía mal, y yo digo, no, en realidad lo que le pasó a ella le está pasando a mucha gente en Argentina, porque uno en quién confía, uno va a confiar en Sandra Pita, que es, sí, investigadora de CONICET, etcétera, bueno, etcétera. Yo en vos confío, Sandra, si te sirve de algo, pero... Claro, no, muchísimas gracias.
que no es, pero que no tiene un rol institucional. Por eso yo soy muy cuidadosa cuando digo algo de respaldar con trabajos, de buscar otra gente que también está hablando del mismo tema y que yo sé que es seria, retuitearlos. Entonces, ¿en quién voy a confiar? Obviamente, un ciudadano que no comprende el tema va a confiar ¿en quién? En el Ministerio de Salud, en la ANMAT, en lo que le dicen las instituciones. Y ahí está la parte donde se falló. Las instituciones fallaron. Y esa gente que confió, pero que confió porque es lo normal confiar, lo natural. ¿Qué vas a confiar en mí? Bueno, vos me conocés, pero Claro. confías en la versión que da el Estado. Bueno, a mí me parece que eso fue lo que más dificultó la divulgación en esta etapa, que había que contrarrestarla con la versión oficial. Que la versión oficial estaba llena de falacias muchas veces y llena incluso hasta de mentiras o tergiversaciones de la realidad. Sandra, hacías ahí una descripción muy, en mi opinión, apropiada y ajustada de lo que ha sido el rol del gobierno en muchos sentidos durante la pandemia. Analizándolo desde lo científico, ¿no? Y acá tomamos la frase en su momento pre-pandemia del gobierno de científicos, ¿no? Que yo algunas veces siento que es más bien un gobierno pre-científico, pero ¿cuánto de lo que el gobierno ha hecho marca más bien un manejo político claro de la pandemia y no un manejo científico de la pandemia? Porque digo, ahora tenemos las vacunas de Moderna que ya llegaron, aunque todavía no se están aplicando, y uno piensa, por ejemplo, quizás esas vacunas deberían ir o deberían haber ido de haber estado antes a sectores vulnerables o a gente que tiene actividades de riesgo o lo que fuere, y van a ir quizá a grupos que se contagian menos o que tienen menos riesgo cuando se contagian, como pasó a lo mejor en Chile con la Pfizer porque llegaron más tarde. ¿No parece eso ir en contra de lo que cualquiera debería hacer independientemente de lo ideológico? Sí, acá metió la mano, se metió la ideología, se metieron, bueno, los intereses económicos, se metieron muchas cosas que no tenían mucho que ver con la ciencia. Coincido que esto de autodenominarse el gobierno de científicos fue un enorme error, ¿no? Porque en realidad nos hicieron un daño enorme a los científicos. Con respecto a las vacunas, por ejemplo, a ver, en este momento vamos a hablar de Moderna. Bueno, Moderna tendría que ir en este momento a los grupos vulnerables. Es decir, por ejemplo, primero, no es una vacuna que todavía está autorizada para niños y para adolescentes, ¿no? Si vamos a comprar una vacuna autorizada por organismos regulatorios serios para adolescentes con comorbilidades, vamos a la Pfizer. Todavía Moderna está haciendo los estudios, los está presentando, la FDA todavía no autorizó su uso, posiblemente lo autorice, no sabemos, para la FDA es muy estricta, pero en este momento no está autorizada. Entonces, ¿cómo debemos usar Moderna? Moderna debemos utilizar en los grupos vulnerables, ¿no? Ir hacia aquellos que más necesitan la protección. Por ejemplo, el equipo de salud que todavía no ha sido vacunado, al que no le ha llegado la vacuna, personas con comorbilidades. Es una vacuna extraordinaria, es una vacuna excelente, pero hay que saber implementarlo. Y otra cosa, algo que a mí me preocupa, que es todo lo institucional. A ver, Moderna llega, ¿no? Ellos implementaron como un discurso que empezó con la Sputnik diciendo el Ministerio de Salud puede autorizar vacunas y no necesariamente tiene que ser el ANMAT. La ANMAT recomienda. Bueno, eso ya de por sí me hizo mucho ruido porque no es así. La ANMAT no es la que recomienda, la ANMAT es la que tiene que autorizar, ¿no? Entonces, ellos siempre tergiversan, ellos siempre dicen, bueno, esto como fue un acuerdo de país a país, no con una empresa, entonces por eso tuvimos que intervenir. Bueno, eso no es así, no es así. Lo dejaron pasar. Yo combatí eso muchísimo, lo dejaron pasar. Bien, ahora viene Moderna. Moderna es una extraordinaria vacuna, pero no ha sido autorizada por ANMAT. En lo específico, sigue. Entonces, ¿de qué habla eso? De un elevado grado de improvisación, primero. Y segundo, que hacen lo que quieren, que hacen lo que se les ocurre. Sí, que las reglas, aunque estén ahí, no se respetan. Siempre se inventa una excepción. Claro, porque todo el mundo pensaba, no, Sandra habla mal de la Sputnik por una cuestión ideológica,
primero que Rusia no es la Unión Soviética, digamos así. Porque también hubo una confusión ahí de Rusia con el comunismo, entonces... Sí, se quedaron antes de la caída del muro de Berlín. Claro, se quedaron ahí, no, y uno estaba viendo la evidencia científica, bueno, perfecto. Entonces, yo hice mucho hincapié en que no podíamos perder a la ANMAT como institución, ¿no? Que teníamos que... Ahora, viene esta vacuna, y yo puedo decir también, sabiendo que esta vacuna es maravillosa, y que ojalá me hubiera tocado a mí, yo tengo la primera de AstraZeneca, que es muy buena también, pero me hubiera encantado que me tocara la Moderna, aún sabiendo eso, yo digo, no, paren, antes de que se implemente todo lo que quieran implementar, primero tiene que autorizar la ANMAT. No, y ahora dice que no es necesario. Pero como estamos en emergencia, no es necesario. Entonces, no me cambies las reglas, porque la emergencia no implica improvisación, justamente todo lo contrario, ¿no? Implica planificación, implica tener la cabeza, claro, hacer uso de esas instituciones, esos grupos técnicos que tienen un conocimiento muy acabado del tema, no dejarlo en manos de una politóloga, porque aparentemente gran parte de estas decisiones las tomó hasta Nicolini, me parece, ¿no? Sí, que además parece ser es la única que habla inglés en el equipo. Sí, eso me llamó la atención. Dato oficial, porque lo han mencionado desde el propio gobierno, no es que estemos haciendo ahí especulaciones. Te llevo para el campo de la política partidaria, porque digo, Sandra, quizá muchos te preguntan por estos días, te estás metiendo en política, y en el fondo todo lo que uno hace en la polis es un acto político, ¿no? En la vida en sociedad. Pero sos precandidata a diputada nacional por Republicanos Unidos, con Ricardo López Murphy, en la interna de Juntos por el Cambio. ¿Cómo fue la decisión, por un lado, de meterte formalmente en política, si le ponemos un término, y por otro lado, cómo vas vivenciando este proceso que se va dando? Bueno, como vos bien decís, casi todas las actividades que uno hace son políticas, pero a mí siempre me interesó la política, más que nada en la parte de gestión, ¿no? Fundamentalmente lo que tenía que ver con todo el tema de científico, el desarrollo del país a través de la ciencia. Y en realidad nunca milité en un partido, ¿no? Pero siempre tuve una serie de ideas, una ideología muy vinculada, cada vez más vinculada al liberalismo, porque veía que ahí hay el problema de por qué nosotros tenemos extraordinarios científicos, pero que eso extraordinario no se traduce en productos, en servicios, en mayor prosperidad, tenía que ver con un ecosistema económico. Es más, antes de ser conocida por aquel famoso incidente, yo me acuerdo que le mandé, en mi búsqueda de una solución a esto, una posible solución, le mandé un mail a López Murphy porque alguien me había dicho, es una persona que sabe mucho, que tiene profundidad, ¿no? Que no se queda en lo frívolo, no se queda en lo superficial, que tiene profundidad y del tema sabe. Le mandé un mail y él me contestó, me recibió en su oficina, estuve como 2 horas, él explicándome, y ahí me abrió muchísimo, me abrió enormemente la cabeza, y esto fue en el año 2019, es decir, muchísimo antes que la candidatura. Entonces, cuando él... De la pandemia, de todo. Era un... De todo. O sea, claro, yo ya esas ideas estaban circulando, y cuando él me convoca, digo, pero qué casualidad, porque, y él recordaba, incluso tiene una gran memoria, recordaba el momento, recordaba todo ese día. Cuando él me convoca, ahí digo, bueno, esta es una enorme oportunidad para llevar realmente la ciencia, la palabra de la ciencia al Congreso, con otra mirada, ¿no? Porque la mirada que se ha llevado hasta ahora ha sido escasa y ha sido muy de queremos más, nada más que queremos más inversión, más porcentaje del PBI para invertir en ciencia, pero se ha quedado siempre ahí, no ha ido más allá, no ha tenido otra visión. Y bueno, no te digo que fue fácil la decisión, no fue fácil, no por el candidato, porque al convocarme él, yo no tuve dudas en cuanto a que la línea de él era la que a mí me representaba. Obviamente la dificultad viene por el lado de que yo sigo trabajando, yo tengo mi casa, me tengo una foto de mi casa, tengo un montón de otras actividades que no puedo abandonar, obviamente. Sí, el costo de oportunidad. Claro. Perdón, ¿qué me dijiste? El costo de oportunidad, digo, de las actividades que uno tiene que mantener, las que uno tiene que dejar y demás.
Exacto, yo tuve que evaluar eso. A ver, si me sumergía directamente, sabía que iba a tener un costo alto, porque es un costo en tiempo, tengo que prácticamente clonarme para poder cumplir también con mis obligaciones como escritora, digamos, me tengo que poner, tengo que hacer ejercicios en cuanto a hablar, bueno, ya lo he hecho, por suerte tuve ese ejercicio desde el año Yo creo que tenés 2019. un montón de talento y de habilidad, Sandra, y que ese incidente de Sí, su momento te ha hecho entrenarte incluso más. sí, exactamente. Pero una vez tomada, lo que evalué principalmente es, estamos ante un momento bisagra en el mundo y un momento bisagra en la Argentina. Un momento bisagra en la Argentina porque estamos ante una fuerza, que la que nos gobierna, el kirchnerismo, que se está atropellando las instituciones. Esto que te conté del ANMAT es un ejemplo, pero te puedo dar un montón de otros ejemplos. Y realmente necesitamos como unirnos desde la oposición, aunque tengamos matices, aunque tengamos diferencias, pero reunirnos a aquellos que queremos preservar una república, preservar la seguridad jurídica, preservar la propiedad privada, preservar un montón de cosas que muchos no se dan cuenta que las podemos perder, y cuando las perdamos, ahí van a lamentarse, como se lamentó esta persona cuando dijo, yo no, la verdad es que me di esta vacuna y que ahora me vengo a enterar, ¿no? Bueno, la advertencia estuvo antes, no llegó. Bueno, la advertencia ya está, desde el año pasado hay una advertencia de que estamos por perder muchas instituciones, estamos por perder un sistema que mal o bien ha sido útil para el desarrollo del país, y es el que consensuamos a través de la Constitución. Claro. Entonces, no podemos, eso fue eso fue la clave para decidirme. En otro momento que se hubiera dicho, no, yo voy a continuar porque tengo la posibilidad de hacer una estadía en el exterior para una técnica que quiero aprender, y bueno, esto es mucho lío, es mucha exposición. Yo digo, pero este es el momento, si yo no lo hago ahora, no solamente yo, sino si no hay personas nuevas, racionales, y participando en política, creo que vamos a perder muchísimas cosas. Entonces, eso fue lo que me decidió. No sé, la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo lo estabas vivenciando este proceso de la interna, este proceso del camino? Esta es la primera semana, hay un poco de presión, porque bueno, uno tiene que ponerse más ducho en este tema de las ya te dije, el tema de las entrevistas un poco lo tengo controlado, pero a mí siempre me han preguntado por vacunas, etcétera. Bueno, ahora me amplían el espectro y me preguntan por otros temas también, y bueno, yo tengo mis ideas, pero hay que sistematizarlas, ¿viste? Como científico yo sistematizo para poder, claro, para poder divulgarlas. Menos rizomático a lo del ES y que uno pueda ahí presentar el esquema en un cuadro sinóptico para los demás. Sandra, te sigo porque vos marcabas que yo creo que tu perfil puede sumar mucho desde el Congreso. Obviamente que el freno al kirchnerismo es algo que comparten todos, pero con tu perfil en particular, y vos hablabas del tema de la ciencia, imagino que estás pensando y que tendrás un montón de ideas de cómo potenciar y cómo generar un sistema de incentivos que sea coadyuvante de que la ciencia crezca en nuestro país, digo, con todo el talento que ya hay de por sí, como a lo mejor masa informe, por así decirlo. Sí, mira, casualmente está por salir un libro que yo escribí también muchísimo antes de la candidatura, o sea que fue lo tenía planificado desde el año pasado, y en enero me dediqué plenamente a escribirlo sobre el CONICET, sobre cómo funciona. Es como un manual de cómo funciona el CONICET. Pero también hay esbozo, es decir, la idea mía era un segundo libro con proyectos concretos, pero esbozo de determinadas ideas. No hay nada que se pueda hacer en ciencia que esté separado del ecosistema económico, ¿no? Por eso a mí esa frase del presidente que dijo es vida o economía, me pareció tan absurda, porque nunca es así. La economía se te inserta en todos lados. Lo mismo con la ciencia, no es ciencia o economía, es la economía, es el ecosistema económico que va a permitir que esa ciencia se desarrolle de la manera que se desarrollan los países que son prósperos, que realmente contribuya a la prosperidad del país. Y eso solamente se logra con una economía más libre, más flexibilizada, con reglas claras. Bueno,
Entonces, todo eso es lo que yo voy a ir a proponer al Congreso, porque si bien todos dicen, bueno, pero hay problemas muchísimo más urgentes, ¿no? Sí, tenemos problemas mucho más urgentes porque nunca nos ocupamos de lo importante. Entonces, siempre estamos en la urgencia, y la urgencia se va haciendo cada vez más grande, cada vez tenemos más pobres, bueno, y ahora sí, hay que ocuparse de la pobreza, pero tenés que ocuparte, es como una enfermedad, ¿no? Vos podés tener una patología provocada por algo, y sí, vos tenés el medicamento que te saca de esa situación, ¿no? Pero, por ejemplo, si vos tenés un infarto y seguís fumando, Sí, no lo vas a resolver. No lo vas a resolver, y yo te voy a seguir dando medicación, te voy a dar antihipertensivos, te voy a dar toda la medicación, pero vos vas a seguir con determinados hábitos, que eso se va a empeorar. Entonces vas a decir, sí, lo urgente es mi enfermedad, claro, lo urgente es tu enfermedad, pero lo importante es tu estilo de vida. Pero lo mismo pasa en un país. Lo urgente, obviamente, es la pobreza, la falta de escolarización, todo lo que sabemos, la degradación. Pero ¿por qué llegamos a esta degradación? Por nunca habernos ocupado de lo importante, por estar siempre en lo urgente, ¿no? Que no digo que la ciencia sea más importante. No, obvio, sí. En pensar cosas de largo plazo también, ¿no? Que la Argentina no suele hacer. Te podría preguntar, porque parece que Alberto Fernández tiene la bola de cristal y ya ha dicho que está a pocos metros de la salida de la pandemia, pero te llevo en realidad para otro lado mejor, y eso lo dejamos de costado. Porque hay un personaje que vos siempre rescatás, que yo le tengo mucho cariño, es uno de los favoritos de mi madre, Mafalda, ¿sí? ¿Por qué Mafalda? ¿Qué es Mafalda para vos y qué simboliza también para la Argentina Mafalda, ¿no? ¿O qué debería simbolizar? Para mí, Mafalda significa distintas cosas para distintas personas, ¿no? Para mí Mafalda es el espíritu de la libertad, ¿no? Ella tenía una amiguita que era libertad. Bueno, libertad era en realidad no libre, porque era dogmática, ¿no? Estaba un dogma. Mafalda es la que se cuestiona todo, es la que dice por qué. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser de otra manera? Es la que observa el mundo y se cuestiona y se pregunta. Y tiene la duda. La duda es fabulosa. Yo rescato la duda, ¿no? Hay un libro de una neurocientífica, de una neuróloga italiana, que es, no me acuerdo ahora el nombre, pero es la prima de una científica argentina. Bueno, sí. Es una historia muy linda. Pero el título de su autobiografía es como vamos a in praise of imperfection, o sea, que la imperfección, vamos a valorar la imperfección, porque somos imperfectos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar dudando y preguntándonos, no somos dogmáticos. Entonces, para mí Mafalda representa eso, y para mí tendría que representar ese lado de la duda, de la pregunta, de esa cosa infantil que todos tenemos adentro, porque el que no es infantil, que en realidad es madurez. El que tiene un dogma no es maduro, el que tiene las preguntas, el que se hace las preguntas, el que puede estar abierto a distintas respuestas, es decir, tomo lo mejor de esto, lo mejor de aquello, y hago una síntesis con esto. Me parece que ese es el camino, ¿no? Nosotros en Argentina yo creo que hay una tendencia a lo dogmático. A lo dogmático, incluso dentro del liberalismo, si me permiten decirlo, hay un sector que es muy dogmático, sí. Y después está ese dogma de la izquierda, y está el dogma kirchnerista que en este momento los agobia. Entonces hay que salirse de los dogmas, ¿no? Y me parece que eso es lo que representa Mafalda, ¿no? Por eso siempre la sentí como que yo era un poco la Mafalda, lo que hubiera sido Mafalda de haber llegado a mi edad, ¿no? Sandra, te hacemos la última pregunta, que la enlazás perfecto con lo que nos decías. Se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados. El nombre del programa es un juego de palabras, es La Inquietud. ¿Qué inquieta a Sandra Pita? Me inquieta la falta de previsibilidad, me inquieta la posibilidad de perder la República, que es mucho más que una palabra. Me inquieta, ¿cuántas cosas te puedo decir que me inquietan? Todas las que quieras. Puedo seguir eternamente. Bueno,
Me inquieta que estemos cada vez más cerca de los modelos de Venezuela y de Cuba, cuando justamente son ellos los que se están levantando en contra de esos modelos porque son fallidos. Me inquieta que nosotros estemos acercándonos más a eso y que me inquieta que muchos no se den cuenta, ¿no? Y me inquieta que sentarse a dialogar sin pensar que para dialogar y para llegar a un consenso hay que tener cosas en común, es decir, hay que tener consensos básicos. Consenso básico es respeto a la Constitución. Y con la Constitución en la mano podemos diferir, tenemos matices, etc. Ahora, si el día de mañana vos pretendés hacer algo por fuera de la Constitución, bueno, ya ahí no hay diálogo posible, no hay consenso posible. Yo el otro día di un ejemplo en un programa que me lo tergiversaron, por supuesto, que yo dije, bueno, mirá, si yo me siento en una mesa a hablar y la persona con la que estoy hablando me dice, esto es un hipopótamo, yo digo, no, mirá, es una mesa. A lo sumo vamos a discutir dónde colocar la mesa, de qué color es, si es más o menos negra. No, mira, a la media hora me dice, no, mira, esto sabes que es un rinoceronte. No, mira, y finalmente el consenso al que llegamos es que es un delfín. A mí no me sirve eso. No me sirve dialogar con el que me está diciendo al final, obligando a decir que es un delfín, porque bueno, tengo que consensuar. El diálogo tiene que ser sobre una base en común, y esa base es la Constitución. Y si no, no hay diálogo posible, porque no hay consenso si no hay unas reglas básicas que todos respetemos. Sandra, te agradecemos muchísimo este contacto y estos minutos que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Muchísimas gracias a vos, Gareth. Hablábamos con Sandra Pita aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Gareth Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.